los bendiga una vez más entonces, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Y en este día, en este domingo, vamos a continuar con la meditación de la palabra del Señor. Y en esta mañana quisiera compartir un tema que le he puesto por título, que el Señor puso en mi corazón. Le he puesto por título, no tengáis temor. No tengáis temor. Amén. Este es el mensaje del día de hoy. Esto es lo que Dios en esta mañana nos va a transmitir por medio de su palabra. No tengáis temor. Y vamos a leer nuestro texto base, que se encuentra, hermanos, vamos a leer dos textos. Uno que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos del 6 al 8. Yo tengo la versión Palabra de Dios para Todos. Usted apúntelo y escuche. Amén. Dice, hermanos, esta versión, una versión sencilla, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, epidemias y terremotos en muchos lugares. Todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. Miren, hermanos, qué lindo este mensaje de parte del Señor para sus discípulos y por ende también para cada uno de nosotros. El Señor les está hablando ese pasaje escatológico, ¿verdad? Ese mini apocalipsis, así lo determinan muchos teólogos, comentaristas bíblicos. Hablan de que el pasaje de Mateo 24, y usted lo lee, hay una larga lista, no solamente es esto. Yo aquí solamente he puesto 3 versículos que son los que quiero tomar como base para lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Pero usted lo ve todo lo que habría de venir el Señor Jesús después de la pregunta que los discípulos le hacen cuando ellos le enseñan, hermanos, la majestuosidad del templo de Jerusalén, ese templo glorioso en todo el mundo de aquel tiempo, hermanos. No había otro templo tan maravilloso, tan majestuoso, tan glorioso como lo era el templo de Jerusalén, el templo del Señor. De manera que los judíos se sentían, hermanos, orgullosos de la casa del Señor. Obviamente, pero orgullosos de la parte externa, porque nosotros los seres humanos somos así. Somos dados mucho a mirar, hermanos queridos, solamente la parte externa, la parte visible, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos orgullosos de esas cosas. Muchas veces exaltamos las cosas externas nada más. Esto es también otra enseñanza para nuestra vida, pero no es el caso el día de hoy. Entonces ellos les enseñan, mira, Señor, qué lindo las piedras, el mármol, el oro y todo como estaba construido aquel templo glorioso en la ciudad de Jerusalén. Y el Señor les responde, pues en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto, hermanos, turbó. Repita conmigo, turbó. Turbó la mente y el corazón de los discípulos de oír estas palabras, porque él era el Mesías. El templo había sido restaurado después, hermanos, de muchos años en la cual aquel rey pagano de Babilonia, Nabucodonosor, había invadido Jerusalén y había destruido el templo y se había llevado todos sus tesoros y a los judíos los había llevado cautivos a Babilonia. Pero luego Dios, hermanos, en su gran amor y en su gran misericordia, decide levantar, hermanos, un príncipe ungido, que es, hermanos, Ciro, rey de Persia, y despierta el espíritu de Ciro para que pueda promulgar un edicto y así poder restaurar, los judíos puedan regresar a Jerusalén y ellos puedan restaurar no solamente la ciudad, sino sobre todo el templo del Señor. Luego ese templo, hermanos, cuando lo restauraron, cuando usted lee el libro de Esdras, de Nehemías, hermanos, usted va a ver que por lo menos los judíos que habían visto el primer templo que Salomón había edificado, que Nabucodonosor había destruido y habían sido llevados cautivos a Babilonia, pero que habían sobrevivido a esos 70 años de cautiverio y habían regresado, estos judíos, hermanos, ya ancianos, ven, hermanos, el templo que había sido restaurado por manos de, usted recuerda, ¿verdad?, de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, y estaba también ahí el profeta Ageo. Cuando ellos ven, hermanos, la restauración del templo,
y recuerdan, o sea, ellos están mirando físicamente con sus ojos naturales y recuerdan la gloria que tenía el primer templo. Ellos comienzan a llorar. Comienzan a llorar porque el templo que ahora estaban viendo, que estaba siendo restaurado, no tenía la misma gloria, cuando hablo de gloria me refiero a la belleza. No tenía esa belleza, no tenía esa gloria, no tenía esa majestuosidad que tuvo el primer templo que había edificado el rey Salomón, hijo de David. Y ellos lloran, y ahí vienen, mire qué tremendo, hermano, cómo es Dios de bueno. Cuando ellos lloran mirando esto, afligiendo sus corazones y viendo el templo, pues no tan lindo, ¿verdad? Un templo muy rústico, muy simple y que no se comparaba en nada al primer templo que había edificado Salomón. Ellos rompen en llanto, hermanos, en dolor. Y el Señor envía su palabra por medio de los profetas que estaban ahí, que era Ageo y Zacarías. Y el Señor, hermano, le dice que la gloria postrera sería mayor que la primera. Esto se refiere que ese templo que ellos estaban contemplando, un templo muy rústico, muy humilde, muy simple, muy sencillo, sin nada de bello, sin nada de hermoso, Dios, hermano querido, habría de convertirlo en un templo mucho más glorioso que el templo que había edificado Salomón. Que dice, cuando se habla de la gloria postrera será mayor que la primera, se está refiriendo a eso. Que la gloria de ese templo, la gloria final de ese templo, sería mucho más majestuosa que la gloria que tuvo el primer templo que fue edificado por el rey hermano Salomón y que Nabucodonosor había destruido. Y así fue que posteriormente, pasados los años, hermanos, Herodes el Grande fue el que, por congraciarse con los judíos y también porque era un hombre que le gustaba mucho hacer grandes edificaciones para dejar su nombre impreso, edificó y agrandó, hermanos, el templo en Jerusalén. Y así se convirtió en uno de los templos más gloriosos y más hermosos de todo el mundo de aquel entonces. Era una maravilla contemplar ese templo. Y entonces, hermanos, por eso que los discípulos se van a turbar. Se van a turbar cuando Jesús les dice, veis todo esto, pero en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando ellos suben con Jesús al monte de los olivos, los discípulos aparte, y esa es una característica de un discípulo, diga conmigo, el discípulo siempre está preguntando. Por eso que a veces nosotros dejamos tiempo, hermanos, preguntas. Es lindo, hermanos, preguntar, porque cuando uno pregunta, uno aprende. Entonces los discípulos, mientras el resto, esa profecía escucharon tal vez muchos otros discípulos, pero fueron los 12 los que, estando con Jesús en el Monte de los Olivos, lo llevaron aparte y le preguntan, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Lo que él había pronunciado de la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu parucía, de tu manifestación, de tu venida y del fin del siglo o fin del mundo? Entonces el Señor, a partir de esa pregunta, usted lee todo Mateo 24 y el Señor comienza a hablarles. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos ungidos, vendrán falsos profetas y engañarán a muchos, ¿verdad? Y se levantará, hermanos, habría una serie de situaciones, habría persecuciones. Y aquí, por ejemplo, como nos narra Mateo en este versículo, a partir del 6, oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Hermanos, el mundo a partir de ese entonces habría en adelante, no solamente Israel, sino el mundo entero, habría de empezar a vivir un tiempo de angustia, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de que situaciones terribles habrían de azotar, no solamente a Israel como sucedió en el año 70, sino también a toda la humanidad. Pero el Señor, cuando les está anunciando esto, hermano, que cuando uno lo lee, a muchos se les para los pelos de punta, porque vendrá gran tribulación cual nunca la ha habido desde la fundación del mundo hasta ahora. Y se habla, hermano, de cosas terribles que vendrían, como hasta los escogidos serían engañados. No solamente eso, sino que aún los familiares entregarían a sus propios familiares a las autoridades por causa del nombre de Cristo. Y seréis atribulados por causa de mi nombre, seréis odiados por causa de mi nombre. Y pasará esto habrá guerras, habrá terremotos, habrá maremotos, habrá, hermanos, rumores de guerras, habrá pestes, habrá una serie de cosas, señales en los cielos, señales en la tierra, se levantará nación contra nación, habrá hambres y muchas cosas terribles que empezarían a venir y a sobrevenir sobre el mundo entero. Pero en medio de todas estas cosas, el Señor, hermano querido,
como buen maestro, como buen señor, como aquel buen pastor que va a tener cuidado de su pueblo, de sus ovejas, le dice, pero no tengan miedo. Por eso que el nombre de este mensaje, hermano querido, se llama no tengan temor, no tengáis temor, no tengan miedo. Todo esto tiene que pasar, hermanos, tiene que pasar. Lo que estamos viviendo y lo que habrá de venir son cosas que tienen que venir, que tienen que pasar, que se tienen que dar, y es inevitable. Pero en medio de todo viene, hermanos, esa palabra maravillosa del Señor, porque el Señor sabe que aunque si ellos son sus discípulos, que aunque ellos, hermanos, son el pueblo de Dios, pero son seres humanos como usted y yo. Seres humanos, hermanos, que tenemos debilidades, seres humanos que tenemos temores, que tenemos angustia, que tenemos necesidad, que tenemos una serie de cosas porque así hemos sido creados. Y en medio de todo, Dios que nos conoce y nuestro Señor Jesucristo que conoce, hermanos, los corazones y de cómo estamos hechos, porque Él también, hermanos, se hizo hombre y Él fue tentado en todo, pero con la diferencia de que Él no pecó. Él puede comprendernos, por eso como sumo sacerdote, y Él sabe que va a haber temor en nuestros corazones, Él sabe que va a haber angustia en nuestros corazones, Él sabía que en los corazones y en el alma de sus discípulos, ellos se habían turbado por sus palabras que Él les había dicho de la destrucción del templo. Pero viene esa palabra de consuelo, viene esa palabra, hermanos, que nos da sustento, viene esa palabra, hermanos, que nos da seguridad, y que el Señor les dice, pero no tengan miedo. No tengan miedo. Y vamos a leer nuestro segundo texto, Lucas 21:25. Dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra perturbación de las naciones. ¿Se da cuenta cómo, hermanos, los acontecimientos finales empezarían desde Jerusalén y habrían de abarcar la tierra entera? Cosas terribles habrían de venir sobre Jerusalén, pero eso se habría de expandir sobre todas las naciones de la tierra. Por eso que acá, hermanos, en Lucas capítulo 21, versos 25 y 26, el Señor dice, habrá señales en el sol, algo que estuvimos hablando el día jueves, el 24, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, perturbación de las naciones, escuche, aterradas. Aterradas, las naciones estarán turbadas, las naciones estarán aterradas por todo lo que está aconteciendo, hermanos, o lo que habrá de acontecer en el mundo entero. Dice aquí por los bramidos del mar, y esto se habla de los bramidos del mar. Claro, podemos identificarlos como maremotos, como le hemos dicho, pero en la palabra profética esto significa revoluciones, invasiones, guerras. Otro día ya hace tiempo lo enseñé, pero otro día lo podemos ver en los libros proféticos de Isaías, de Jeremías, cómo esta palabra se repite, los bramidos de las olas del mar, que se refiere a una invasión de ejércitos, de guerra. La gente, dice el verso 26, se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Hoy, hermano querido, entonces, yo quiero que nosotros veamos lo que está pasando, hermanos, en el mundo. Así como hablamos el día jueves, que una característica de aquellos que verán al Señor son aquellos que son sabios y entendidos en reconocer las señales de los tiempos. Cuando nosotros miramos todas las señales que están sucediendo alrededor nuestro, cuando vemos, hermanos, no solo lo que sucede alrededor nuestro, porque todo lo que acontece en el mundo también nos afecta a nosotros. Afecta a nuestras familias, afecta, hermano, nuestra vida cotidiana. Todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, hermanos, está afectando a las naciones enteras, justos e injustos. Así como el sol sale para justos e injustos, así también estas cosas que están sucediendo y que van a suceder, van a venir cosas aún peores, van a afectar a justos e injustos. Y vemos aquí, hermanos, cuál es la reacción o cuál es la condición de la humanidad frente a las cosas que habrán de venir, frente a los desastres, a las guerras, a los terremotos. Estamos viendo, hermanos, erupción de volcanes, estamos viendo grandes tragedias en lo natural. No solamente en lo natural, sino también, hermanos, vemos en lo político, en todos los ámbitos religiosos, cultural, hermano, en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Las naciones están siendo perturbadas, las naciones están siendo aterradas, hoy más que nunca, hermanos, en este año 2020, que estamos por finalizar, estamos viendo, hermanos, y hemos experimentado en carne propia lo que significa vivir en medio de una pandemia.
Algo, hermanos, que tal vez azotó en años anteriores o en siglos anteriores, como en la Edad Media, como la peste negra, otras pestes que mataron a millones de habitantes de la tierra. Pero nosotros hoy, en este siglo XXI, no habíamos tenido, hermanos, esa experiencia de poder, hermanos, atravesar una situación como la que hoy estamos atravesando. Ninguno de nosotros, ni de nuestros hijos, ni nosotros cuando éramos niños tal vez, hemos pasado una situación tan terrible como la que hoy estamos viviendo. Y no solamente, hermanos, es el asunto de una pandemia, de una enfermedad, de un virus, sino también de todo lo que eso conlleva y de todo lo que ocasiona en la vida y en la sociedad de los seres humanos y de todas las naciones. Entonces, con todo lo que está pasando, vemos que las naciones están turbadas. Hoy podemos ver, hermanos, cuando usted mira las noticias, cuando usted habla con sus seres queridos, cuando usted, hermanos, se comunica y ve todo lo que está sucediendo en el mundo entero, porque todo lo que está pasando hoy está afectando a las naciones, al mundo en general. Ya no son casos aislados, sino está afectando al mundo entero. Y peor aún, por cuanto estamos en un mundo globalizado. Esto quiere decir que estamos unidos de muchas formas. Estamos unidos, hermanos, en la cuestión del comercio y estamos entrelazados. Por lo tanto, lo que pasa en un país repercute en los otros países del resto de las naciones. Hermanos, estamos viendo que todos estamos siendo afectados de muchas formas, de muchas maneras. Y vemos aquí, hermanos, cuál es la condición de los seres humanos, cuál es la condición, la reacción en la que se encuentra la humanidad y las naciones de la tierra. Están perturbados. Los seres humanos de hoy están perturbados. Los niños están perturbados. Usted lo puede ver, muchos de sus hijos, hermanos, cómo han vivido en todo este año, cómo están pasando, cómo están atravesando. Nosotros mismos, hermanos, las relaciones humanas, las relaciones familiares y todo lo que está sucediendo. Entonces, hermanos, el mundo entero ha entrado en una situación de perturbación y las naciones están aterradas. El verso 26 dice, la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces, una de las características del fin de los tiempos, y que es el tiempo en que nos ha tocado vivir a usted y a mí, es que la gente se desmayará de miedo. La gente, hermano, se quedará sin aliento, aterrorizada. Hay diferentes versiones aquí que dicen, mucha gente estará aterrorizada al pensar en lo que va a suceder, lo que va a sucederle al mundo. Pues hasta las fuerzas celestiales, dice aquí, hermanos, serán sacudidas. Entonces, como yo le decía el día jueves, lo que estamos mirando es solamente el inicio. Como la Escritura misma nos dice, veréis todas estas cosas. No temáis. No temáis, no tengáis temor, porque solamente esto es principio de dolores. Esto es el comienzo, todavía no es el fin. Van a venir cosas peores, pero aún en eso siempre viene la palabra que nos dice, no tengáis temor. No temáis, no temáis. Entonces, mira, hermano querido, vivimos en un mundo totalmente agitado. Estamos viviendo en un mundo totalmente agitado. No solamente la salud, sino el incremento de la maldad, de la violencia, la inseguridad, el caos, desastres naturales, guerras, enfermedades, crisis económica y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto contribuye a que los habitantes de este planeta vivan una condición de miedo, de incertidumbre, de terror, turbados. Y cuando una persona está turbado, eso significa que no tiene paz. Las naciones del mundo, los habitantes del mundo, no tienen paz. ¿Por qué? Porque están hermanos, totalmente turbados, porque aún no sabemos lo que nos depara el día de mañana. Aunque vengan, hermanos, y podamos ser lo más optimistas que queramos, pero no sabemos qué es lo que nos va a venir, por ejemplo, en el 2021. Ya muchos están hablando, muchos hermanos estadistas están hablando que las cosas que se vienen para estos próximos años no van a ser nada lindas. Muy por el contrario, dice, van a venir cosas aún peores todavía.
Entonces, hermanos, la gente tiene inseguridad, no sabe qué es lo que va a suceder con ellos, con sus familias, con su economía, no sabe qué va a suceder, hermanos, con la seguridad, porque hoy, hermano querido, como usted entenderá, vivimos en un mundo donde la incertidumbre, donde la crisis, donde la inseguridad, donde el caos, la violencia y la maldad están a la puerta de las casas y aún dentro de las mismas familias. Entonces todo esto está contribuyendo a que los habitantes del planeta vivan sin paz, con grandes temores, totalmente turbados. Y la paz, hermanos, que tanto proclaman los políticos, religiosos, humanistas, etcétera, etcétera, no es una paz verdadera, sino que es una paz ficticia y solamente está llena de intereses personales para quienes la proclaman. Todos esos líderes, hermanos del mundo, políticos, religiosos, que hablan de una paz, es una paz falsa, porque la paz no va a venir. Porque la paz, hermanos, que el mundo necesita, solamente se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Solamente en Dios el ser humano puede encontrar la paz en su alma. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de paz. Y Cristo Jesús es el príncipe de paz. Alabado y bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Pero esta condición de vida turbada, como hemos visto, no solamente, hermanos, está afectando a los incrédulos, al mundo apóstata, impío, sino que también está afectando a los creyentes. Cuando pensábamos de que toda esta pandemia, por ejemplo, no habría de afectar a los hijos de Dios, y se citaban versos bíblicos que nos hablaban de la seguridad que podemos tener y que el mal no tocará nuestras moradas. Pero muchos dentro del pueblo de Dios, gente que verdaderamente amaba al Señor, se ha visto totalmente afectada, tan igual como la gente incrédula, como la gente del mundo, por esta terrible situación en la cual estamos viviendo. Muchos hijos de Dios han muerto, han partido. Muchas familias cristianas han llorado, otras están en crisis económica, tan igual como la gente de afuera. Muchos pastores han sido infectados por el virus, muchos cristianos han sido afectados por el virus. Algunos, como les dije, ya partieron, otros, gracias a Dios, se han recuperado. Pero podemos observar, hermanos, que aún todo lo que está pasando nos está afectando también a nosotros. Y todo eso está trayendo temor y está turbando la vida, no solamente de las naciones de la tierra, de las naciones incrédulas, de los habitantes de la tierra que son incrédulos, sino también la vida de muchos creyentes, la vida de muchos ministros, pastores. Está afectando. Y también no vemos, hermanos, adelante, cuando miramos adelante, ya no vemos qué será de nuestro futuro, qué será de nuestra mañana, qué será de nuestros hijos. Los que tienen hijos pequeños, ¿qué será de ellos? Hay preocupación, hay angustia, hay turbación, hay temor, porque somos seres humanos que tienen sentimientos. No somos hermanos hechos de piedra. Somos seres humanos que también nos asustamos, somos seres humanos que de alguna manera también nos preocupamos. Porque esa es la característica del ser humano, Dios nos ha creado de esa forma. No asustarse, no preocuparse, no, sería pues no ser seres humanos. Pero en medio de todo eso viene la palabra del Señor y justamente yo quisiera, hermanos, que nosotros podamos comprender el maravilloso mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio no solamente, hermanos, es todo exhortación y palo y machete y que ya, y pecador y que te vas a ir al infierno y ya, no. Claro que es así. Claro que hay que hablar del pecado. Claro que hay que, hermanos, exhortar. Pero yo quiero que nosotros entendamos correctamente lo que es el Evangelio. El Señor Jesús vino a este mundo para deshacer las obras del maligno, en las cuales lo más importante es el pecado y destruir la muerte.
Pero no solamente eso, sino que el Evangelio, hermanos, es un mensaje no solamente que va contra el pecado y contra, la vida impía del ser humano y aún de los creyentes. Y claro que tenemos que exhortar, claro que tenemos que reprender. Eso está correcto, no estoy diciendo que esté mal, solamente le estoy diciendo que el Evangelio no es solo eso. El Evangelio, hermano querido, y esto es lo que yo quiero transmitirle con la ayuda del Señor en esta mañana, es que el Evangelio es una buena noticia de esperanza para nosotros. Es un mensaje de esperanza para el mundo. Es un mensaje de esperanza para el ser humano. Es un mensaje de esperanza aún para los propios creyentes. A su nombre, gloria. Y quiero que entendamos el mensaje completo. Que entendamos el paquete completo del mensaje del Evangelio. Es un mensaje, hermanos, que claro que sí, que llama a los hombres al arrepentimiento, que llama a los hombres a volverse a Dios, que llama a los hombres a dejar sus malos caminos y aún a los propios hijos de Dios que están andando en caminos totalmente equivocados y fuera de la voluntad de Dios. Es un llamado a volverse nuevamente a su Señor, pero no solamente, sino que es un mensaje que trae esperanza, es un mensaje que trae consuelo. Por eso que el Señor les dice a sus discípulos, no temáis, no tengáis temor. Porque la vida del ser humano no solamente, hermanos, es pecado. Vivimos en un mundo que estamos afectados de muchas cosas. Trabajamos, tenemos nuestra economía, tenemos nuestra familia. Estamos en un mundo, hermanos, donde el mundo no solamente está afectado por el pecado y todo lo que sucede, claro, es a causa del pecado y porque Dios maldijo la tierra por causa del pecado en el inicio, en el principio, sino que también todas estas cosas, hermanos, traen aflicción a la vida del ser humano. Familias que han perdido sus trabajos, que lo han perdido completamente todo. ¿Cuál es la esperanza para ellos? Gente que ha perdido a sus seres queridos, que tienen a sus familiares hermanos, se los tienen ahí entubados, muchos en los hospitales o en sus casas, conectados con oxígenos que te tienen que comprar, hermano, y pagar exorbitantes cifras de dinero por un balón de oxígeno. ¿Cuál es la esperanza para ellos? ¿Cuál es el mensaje, hermanos, para nosotros? Entonces nosotros tenemos que entender y que Dios, que conoce los corazones de los hombres, sabe que todo, y sobre todo aquí a sus discípulos, y este mensaje va para usted y para mí. Porque como le dije, aunque somos hijos de Dios, no estamos exceptos de poder, hermanos, ser afectados por todas las cosas que están sucediendo y por todas las cosas que vendrán. Porque cosas aún peores vendrán sobre el mundo. ¿Y eso nos afectará a nosotros? Claro que sí. ¿Afectará a nuestras familias? Claro que sí. ¿Afectará a nuestras familias? Claro que sí. ¿Afectará a nuestras economías? Seguramente, como ya en muchos de nosotros ya está siendo afectada nuestra economía. ¿Será afectada nuestra salud? Seguramente que sí. Entonces, en medio de todo esto, ¿cuál es el mensaje de parte de Dios? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio para nuestra vida? Para una vida turbada, para una vida que está en incertidumbre, con una vida, hermanos, llena de temores. ¿Cuál es el mensaje de parte de Dios? Y el mensaje de parte de Dios es no temáis, no tengáis temor, no se turbe vuestro corazón. No temáis, no temáis, no temáis. Qué lindo, hermano, mire. Ya hemos leído este pasaje, pero lo vamos a volver a leer porque le dije que en la palabra del Señor hay tanta riqueza y tanta enseñanza que en un solo versículo podríamos pasarnos meses hablando. En Lucas capítulo 2, versos del 8 al 14, dice, esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén.
De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Mira, hermano, el mensaje de parte de Dios por medio de sus mensajeros. No tengan miedo. Vamos a leer todo para después meditar. Les traigo una buena noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. Esa era la señal. ¿Se da cuenta cómo hay señales, verdad? Bueno, de pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando. Y este era el cántico de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo, en las alturas. Y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Aleluya. Estos pastores de los cuales hemos hablado el día jueves tuvieron, hermano, la dicha de una manifestación gloriosa. Ellos están en los campos de Belén, ¿verdad? En los campos de Belén pastoreando sus ovejas. En las vigilias de la noche, guardando, velando las vigilias de la noche. De pronto, hermanos, un ser glorioso, un mensajero de parte del Señor, un ángel celestial, se les va a manifestar lleno de luz. Usted imagínese el evento, hermanos. Un ser glorioso, algo que ellos jamás habían experimentado y que jamás habían visto, obviamente. Y cuando ellos vieron a este ser celestial lleno de luz y de todo, lleno de la gloria del Señor, se llenaron de temor, se llenaron de miedo, se asustaron, que es lo normal. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Y ese no tengan miedo, hermano querido, no solamente estaba relacionado al temor que ellos sintieron en ese momento de poder ver a este ser celestial, algo que nunca en su vida ellos habían visto, y sintieron temor, que es natural cuando uno se enfrenta a lo desconocido, cuando uno tiene experiencias que nunca jamás ha tenido, obviamente causa temor. Pero al margen de ese temor que ellos estaban sintiendo en ese momento, el mensaje de él, o la respuesta, o la palabra del ángel a los pastores, trasciende más allá de ese momento, de ese temor momentáneo que ellos estaban sintiendo. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Sabe por qué le digo que trasciende más allá de esto? O sea, trascendía más allá del sentimiento o el temor que ellos estaban sintiendo en ese momento por la visión, por la manifestación del ángel. Va más allá de todo eso. ¿Por qué? Por todo el mensaje que ellos traen. Porque mire lo que les dice: no tengan miedo. Les traigo una buena noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os traemos buenas nuevas de gran gozo, como dice la Reina Valera. Les traemos, y esa palabra buenas nuevas es una buena noticia, y eso es lo que significa el evangelio. La palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. Pero es una buena noticia que no viene de parte de los hombres, es una buena noticia que no viene de parte de un político, ni de un líder religioso, sino que es una buena noticia que viene directamente del trono de Dios, viene directamente del corazón de Dios, y no solamente para un ser humano, para todo un pueblo y para el mundo entero. No tengan miedo. Les traigo una buena noticia de gran gozo, les va a llenar de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y mire el cántico de los ángeles: gloria a Dios en el cielo y paz, paz, paz en la tierra para todos los que Dios ama. ¿Por qué le digo, hermanos, que esa palabra no tengan miedo? Trasciende mucho más que el temor que ellos sentían en ese momento. Porque en el contexto en el cual están viviendo el pueblo de Israel, y por ende estos pastores que se encontraban trabajando, cuidando las ovejas en las vigilias de la noche, en esas circunstancias, en el tiempo en que nuestro Señor Jesús nació, el pueblo de Israel, hermanos, los habitantes del pueblo de Dios, se encontraban en una situación muy difícil, muy difícil. Israel, hermanos, no era más una nación libre.
Israel nuevamente, después de unos cuantos años de que, hermanos, usted recordará en el año más o menos 150 aproximadamente antes de Cristo, se produjo una gran revolución cuando, hermanos, usted recuerda que Antíoco Epífanes, este griego Seleucida, invadió Jerusalén, hermanos, y oprimió y quería instaurar un nuevo orden mundial. Un día lo vamos a ver detenidamente, ese pasaje que está en el libro de los Macabeos, donde Antíoco Epífanes quiso establecer un solo gobierno mundial y suprimir, hermanos, las costumbres y suprimir los credos y establecer, hermanos, la filosofía y el pensamiento griego. Y que los judíos tenían que renunciar a la Torá, tenían que renunciar a su palabra, tenían que renunciar a las fiestas del Señor que ellos celebraban conforme a la Torá, tenían que dejar de circuncidar a sus hijos y abrazar la filosofía griega, abrazar las costumbres griegas y abrazar el modo de vivir de los griegos. Por eso que Antíoco Epífanes, una de las cosas que hizo fue, hermanos, establecer gimnasios en todo el territorio de Israel. Y los jóvenes, hermanos, atraídos como siempre por el mundo, comenzaron dejando la Torá, dejando muchas cosas, incluso disimulando su circuncisión, comenzaron, hermanos, a estar en los gimnasios para cultivar el cuerpo físico, la belleza física externa, y dejaron la belleza interna. Pero luego Dios levantó, hermanos, y usted lo puede leer en el libro de los Macabeos, Dios va a levantar, justamente por eso lleva ese nombre, una familia, donde después primero se levanta el padre y después toma el liderazgo, hermanos, uno de los hermanos que se llamaba Judas Macabeo. Y él comienza, hermanos, comienza, como podríamos decir, una revolución en contra de los griegos y en contra de Antíoco Epífanes. Y este grupo de familia, hermanos, que se levantó para defender la Torá, para defender las tradiciones del pueblo de Israel, hermanos, se levantó y Dios les dio grandes victorias. Y así ellos, hermanos, un pequeño ejército, hermanos, simple, sencillo, pero que de gente que tenían fe, de gente que amaban a Dios, que amaban a su palabra, Dios los usó de una manera maravillosa, de una manera gloriosa, para poder traer liberación al pueblo de Israel. Pero esa liberación duró poco. Luego de que los griegos fueron expulsados, vino Roma. Y esa paz y esa tranquilidad que ellos sintieron, hermanos, a causa, hermanos, de la obra de los Macabeos, les duró poco. Luego vino Roma y Roma, hermanos, invadió Palestina, invadió, hermanos, Jerusalén, invadió y en los tiempos de Jesús, Israel se encontraba bajo el dominio romano. ¿Y sabe lo que eso significaba? Estaban bajo la opresión de un gran imperio, hermanos, que nadie le podía resistir. Un imperio pagano, un imperio, hermanos, que no tenía misericordia. Los ejércitos romanos, las legiones romanas eran los ejércitos más terribles de la tierra. Ellos no tenían compasión con nadie. Entonces Israel se encontraba, hermanos, ya no era una nación libre, se encontraba bajo el dominio, bajo el yugo de Roma. Y se habían, hermanos, restringido las libertades. Escuché, oiga, hermano, eso qué tremendo. Se habían restringido las libertades. Ahora ellos, hermanos, ya no trabajaban, pero tenían que pagar tributos para Roma, para el emperador. Y los ejércitos y las legiones romanas estaban por todo el territorio de Israel, sobre todo en la Judea, que era una de las provincias principales del Imperio Romano. Se convirtió en una provincia principal del Imperio Romano. Entonces ellos ya no tenían esa libertad, ya no tenían, hermanos, ese gozo, ya no eran una nación libre, estaban bajo la opresión, hermanos, de este imperio y vivían en grande temor porque no sabían qué cosa les habría de suceder. Y por eso que Israel, hermanos, que en momentos como estos siempre estaban clamando por la venida de aquel a quien Dios había prometido, que era el Mesías. De manera que estos pastores, como judíos que eran, como pertenecientes al pueblo de Dios que eran, su temor no solamente consistió en ese momento en que el ángel apareció y se llenaron ellos de miedo, sino que tenían un temor ya por lo mismo que estaba sucediendo al pueblo de Dios. Que era un pueblo, hermanos, que se encontraba bajo el yugo, bajo la opresión, bajo el dominio, donde se habían perdido las libertades, donde, hermanos, los líderes políticos eran corruptos. Los reyes, en este caso Herodes, por ejemplo, era un rey corrupto, adúltero, como Juan mismo después lo va a decir. Los líderes religiosos eran corruptos, el sumo sacerdote era corrupto, los sacerdotes eran corruptos.
Había una incertidumbre, hermanos, una turbación en el corazón de todo el pueblo de Israel. Y ellos lo único que anhelaban era, hermanos, la promesa de Dios, que viniera el Mesías. Por eso les digo que este temor va más allá del simple miedo que ellos sintieron o del simple temor que ellos sintieron al ver al ángel. Por eso que el ángel les trae, por eso es el momento, hermanos, en que Dios escoge en traer una buena noticia, el evangelio, la buena nueva. Les traigo en medio de tantas malas noticias, en medio, hermanos, de la invasión de Roma, de la opresión de Roma, y que cada vez les apretaban más el cuello a los judíos, sobre todo cuando habían pequeños grupos revolucionarios como los celotes que se levantaban contra algunas legiones romanas, Roma más apretaba. Y esto afligía, hermanos, al pueblo. Era un pueblo afligido, era un pueblo temeroso. Porque ¿quién se podría enfrentar a los ejércitos de Roma, hermanos? Nadie. Nadie. Era esa bestia terrible que vio Daniel, hermanos, en su visión. La bestia que no tenía forma, que todo lo que pasaba hollaba con sus pies. Lo pisoteaba. Entonces ellos vivían en un gran temor. No tenían libertad, sus libertades habían sido restringidas. Así como ahora estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde nuestras libertades han sido restringidas. Ya no podemos salir libremente, ya no podemos abrazarnos libremente. Ahora con todo esto va a venir incluso mucho más control sobre los habitantes del mundo. Implantarán chips a saber cómo será, hermanos, pero va a haber un control donde nos van a controlar cuando usted se va al baño, cuando usted se va a una tienda, lo van a saber completamente todo. Por eso, hermanos, hablaba yo con el hermano, me ayornaba el hermano Rafael el otro día. Mire mucho lo que está sucediendo en Estados Unidos. Porque este presidente, hermano, Donald Trump, es una piedra en el zapato de los globalistas. Recuerde que los globalistas no es lo mismo que la globalización, son cosas diferentes. Los globalistas son los que quieren imponer en este mundo el nuevo orden mundial. Pero recuerde que para poner un orden mundial, primero tienen que haber caos. Primero generan el caos para luego poner ellos el orden. Así funciona. Y Donald Trump, a Donald Trump lo odian. Porque él se ha opuesto, él es un opositor claro a toda esta agenda globalista. En cambio, Biden sí, hermanos, es el muñeco de ellos. Y justamente hablábamos con el hermano que, mire, el mundo está mirando a China porque China ha superado, hermanos, de una manera increíble esta pandemia. Lo han podido controlar, su economía se ha afectado casi mínimamente. Y China está siendo un ejemplo de cuál es el verdadero sistema político que se debe usar para poder contrarrestar los diferentes problemas que vienen sobre la humanidad. Y usted sabe que China es un país comunista. Y el comunismo es 100% anticristiano, ateo. Ahí los cristianos son perseguidos. No va a haber ya libertad. Hermano, si entra Biden y esto va para adelante, se va a instaurar en el mundo un sistema. El sistema del anticristo va a ser un sistema, si no comunista exactamente, pero sí va a tener mucho de lo que tiene el comunismo y el socialismo. Donde las libertades se van a terminar. Donde la libertad de expresión, y ahora lo estamos viendo, cómo están censurando a mucha gente, a muchos pastores están censurando. En las redes sociales, en YouTube, y etcétera, etcétera. La libertad de culto va a desaparecer. Y uno de aquellos que van a ser más odiados y más perseguidos van a ser los cristianos. Por eso les digo y siempre les he anunciado y siempre se los he dicho desde que Dios me permitió predicar la palabra, hermanos, siempre les los he dicho. La gran persecución viene, la gran persecución que es la gran tribulación para el pueblo de Dios, viene. Pero el mensaje del Evangelio, no tengáis miedo, no tengáis temor, porque les traigo una buena noticia de gran gozo que será para todo el pueblo. Miremos, hermanos, cómo para poder sustentar lo que yo le estoy diciendo del temor en la cual vivían estos
estos pastores que están representando al pueblo de Israel en ese sentido. Mire, Lucas capítulo 1, versos de 68 al 71, la palabra de Dios para todos traduce. Bendito sea, y este es Zacarías, el que está, el padre de Juan el Bautista, que está profetizando. Y aquí va a profetizar acerca del Mesías, Zacarías. Pero aquí vamos a ver algo interesante. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a ayudar a su pueblo, escuche, y a liberarlo. ¿Por qué Zacarías dice eso, hermano? Y usted sabe que Juan el Bautista nació 6 meses antes que nuestro Señor Jesucristo. Eran primos, pero él nació 6 meses antes. Y aquí Zacarías va, en el verso 69, él va a profetizar acerca del Mesías. Nos ha dado un poderoso Salvador de la familia de su siervo David, o de la casa de David, tal como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Prometió salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. Gloria a Dios. ¿Se está dando cuenta de la profecía de Zacarías? Él está describiendo la situación en la que se encuentra el pueblo. Un pueblo afligido, un pueblo atribulado, un pueblo temeroso, un pueblo lleno de incertidumbre, un pueblo, hermano, lleno de temor por todo lo que estaban viviendo en ese momento. Y él, hermanos, alaba al Señor, bendice el nombre del Señor, porque dice, porque ha venido a ayudar a su pueblo y a liberarnos. Y nos ha dado un poderoso Salvador. Literalmente dice, nos ha dado un cuerno de salvación. Porque el cuerno representa un poder. Los cuernos, usted lo ve en Daniel, lo ve, representan poderes. Un poderoso Salvador de la familia de su siervo David. ¿Por qué un Salvador? Porque ellos están afligidos, porque ellos están siendo, hermanos, dominados por sus enemigos. Muchos años desde que empezó, hermanos, el cautiverio babilónico, Israel no dejó de estar dominado por medio de los gentiles, de los pueblos que lo rodeaban. Y no tenían paz, como una vez hemos hablado. Jerusalén, que es la ciudad de paz, el asiento de la paz, no tenía paz. Y el pueblo de Israel no tenía paz. Entonces dice, tal como lo prometió en el pasado, por medio de sus santos profetas, prometió salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. ¿Sabe por qué Israel fue tan odiado, es tan odiado y será tan odiado? En toda su historia Israel siempre ha sido odiado. ¿Saben por qué? Dicen los rabinos, en base al significado, a uno de los significados del nombre del monte del Sinaí, donde Moisés recibió las tablas del pacto. Usted lo recuerda en el libro del Éxodo. Uno de los significados del nombre Sinaí es odio. ¿Y por qué? Explican los rabinos, los sabios de Israel, que desde el día en que Dios entregó la Torá, o sea, su palabra, a su pueblo Israel, el mundo los odió y los aborreció. Y yo digo que esto es verdad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, que es la palabra hecha carne, cuando está orando al Padre, usted lo lee en Juan, dice, les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Y luego le va a decir a sus discípulos, el mundo los odiará porque a mí me han odiado primero. El mundo los aborrecerá porque si el mundo no os aborrece, preocúpense porque el mundo a los suyos ama, pero ustedes no son del mundo, por eso el mundo los va a odiar. Aquí, hermanos, el pueblo ya en el nuevo pacto es un pueblo extendido entre todas las naciones, pero que el mundo, los que no son creyentes, a eso se refiere, van a odiar a los cristianos. Por eso se va a levantar las grandes persecuciones. Por eso que Israel era odiado. Por eso, hermanos, que la iglesia comenzó con grandes tribulaciones, con grandes persecuciones, como lo hablamos la vez pasada. Que muchos, miles murieron, hermanos, en el anfiteatro romano, en el Coliseo. Y la sangre de los mártires, de los siervos del Señor, de los cristianos, fue derramada de familias enteras. Y eso, hermanos, va a volver nuevamente, porque se repite, es un ciclo. Y el mundo va a aborrecer a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Y viene la gran persecución. Y vamos a ser odiados por todos, hermano, en todas las naciones. Vamos a ser considerados como
como terroristas en contra del Estado, del nuevo orden mundial que se va a establecer. Porque no vamos a querer ajustarnos a ese nuevo orden. Entonces, ¿qué cosa anhelaba Israel? Un Salvador, que era el Mesías. Un Salvador que habría de traer redención. La palabra redención es, hermano, justamente salvación, liberación. ¿De qué? De la opresión, de la esclavitud, del temor, de la muerte, del pecado. De todas estas. Por eso le decía yo que el Evangelio no solamente está enfocado al pecado, claro que es el centro del Evangelio, pero no solo. El Evangelio, hermanos, está llamado también, es un mensaje de esperanza para un pueblo afligido, para una humanidad sin esperanza. Viene la buena noticia, en medio de tantas malas noticias. Usted y yo, hermanos, miramos y todo es mala noticia. Dios mío, mejor ni mirar los noticieros porque todo es mala noticia. Pero en medio de tantas malas noticias, y a veces los que están aquí les da miedo llamar a su país, hermanos, a su familia, por el temor que les den la mala noticia de que su mamá murió, que su papá murió, que su hermano murió, que el vecino murió. Tantos, en un tiempo que estamos viviendo de tantas malas noticias, de parte de Dios nos viene una buena noticia. Una buena noticia que nos llenará de gozo, que nos llenará de paz, que nos llenará de tranquilidad. Porque eso es lo que el Evangelio trae. Buenas noticias de gran gozo. Porque tenemos un Salvador. Tenemos un libertador. Tenemos al Mesías, nuestro Señor. El Mesías tiene como finalidad establecer el reino de Dios en este mundo. Primero lo está estableciendo en nuestros corazones. Pero este mundo luego dejará de ser como nosotros los conocemos para establecerse en este planeta, no en los cielos. En este planeta se va a establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre este mundo. Y Cristo y los que son de Cristo, como dice su palabra, reinarán sobre las naciones. El Evangelio, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. A su nombre, gloria. Por eso, hermanos, que en medio de tanta turbación que hemos atravesado y que estamos atravesando y que habremos de atravesar, como seres humanos, porque somos seres humanos, como creyentes, porque también como creyentes van a venir cosas terribles para los cristianos. Van a venir persecuciones, van a venir cosas que de repente nosotros no vamos a entender, pero como lo dice Daniel, los entendidos, los sabios y entendidos comprenderán. Los demás no van a entender y muchos blasfemarán del Señor, pero los entendidos entenderán lo que está sucediendo, porque el Señor ya nos lo había avisado y nos dice, no tengáis temor, no tengan miedo. En medio de tantas situaciones difíciles, en medio de la muerte, en medio de la escasez, en medio del hambre, en medio de los terremotos, en medio de los incendios, en medio de los huracanes, en medio de los aluviones, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia, en medio de todo, no tengan miedo. No tengan miedo. Juan 14, 27 al 28 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. O sea, el mundo no puede darnos esa paz. Y mire lo que dice, no se turbe su corazón ni tengan miedo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y esta es la promesa del Evangelio. Esta es la esperanza del creyente. Jesús nos advirtió que en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicción, hermanos. No estamos excepto de pasar un montón de cosas que el mundo también vive, que el mundo también pasa. Lo vamos a pasar, como ya hemos manifestado. Muchos hermanos nuestros en la fe ya han partido a causa, por ejemplo, de esta pandemia. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Como lo hemos visto el jueves, los que anhelan la venida de nuestro Salvador. Porque Él es el único, hermanos, que pondrá fin a todas estas desgracias que suceden en el mundo entero. Él es el que pondrá fin, hermanos, a los terremotos, a los maremotos, a los aluviones, a los incendios, al cambio climático. Él es el que pondrá fin, hermanos, a la corrupción, tanto en lo político, en lo social, hermano, en lo religioso. Jesús, el Rey de este mundo, es el que pondrá fin a todas estas cosas. Esa es nuestra esperanza. Y por eso no debemos tener temor de todo lo que pueda pasar, porque Él ya nos lo dijo, que eso tenía que pasar.
Tiene que pasar. Y van a venir peores cosas. Por eso digo, no es que soy, hermano, con eso no quiero ser pesimista, ni trágico, hermano, ni asustarlo, porque mi deseo no es asustarlo, sino mi deseo es prepararlo. Y que esta palabra del Señor pueda anidar en su corazón, y que la palabra, y que pueda retumbar en su mente, que venga lo que venga, pase lo que usted pueda atravesar, usted o su familia, no tenga miedo, porque en su corazón tiene que estar establecido y tiene que nacer el Evangelio de Jesucristo. Cristo tiene que nacer en nuestros corazones, y Cristo lo que trae es paz. Mi paz les dejo, mi paz os doy, porque Él es el príncipe de paz. Él tiene que traer calma en medio de nuestra tormenta. Él tiene que traer consuelo en medio de nuestro dolor. Él tiene que secar nuestras lágrimas en medio de nuestro sufrimiento. Él tiene que traer sustento en medio de nuestra necesidad. Ese es el Evangelio. Regresaré por ustedes, me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre y Él es mayor que yo. Gloria a Dios. Mi paz les dejo, mi paz os doy. A su nombre, gloria. Por eso que aquí entra, hermanos, a lo que el apóstol Pablo habla en su epístola a los Romanos. Capítulo 8, verso 35 al 39, en la palabra de Dios para todos traduce: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿Vamos a pasar tribulación? Claro que vamos a pasar tribulación. Otras versiones dice: todo lo que pasemos quiere decir que el Señor no nos ama. Eso es lo que quiere decir. Porque lo que aquí Pablo está tratando de decir en estos pasajes que vamos a leer es que vamos a pasar todas estas cosas. Y eso no significa de que Dios no nos ama. Porque eso es lo que viene a la mente y al corazón del creyente muchas veces. ¿Y por qué Dios me ha abandonado? ¿Y dónde está Dios? Si yo le sirvo, si yo hago esto, si yo soy fiel, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué me viene la enfermedad? ¿Por qué me viene Hermano, ya el Señor nos lo ha advertido, que todas cosas vendrán. Pero en medio de eso no tengáis temor, porque en medio de todas estas cosas podemos tener paz. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia o la desnudez? ¿El peligro o la violencia? Sin embargo, me estoy saltando al 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues miren lo que dice Pablo, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que esté sucediendo ahora, ni lo porvenir, ni lo que vaya a venir más adelante, hermano, en el 2021, 2022, 2025, si Dios nos da vida. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si hay uno de los más grandes temores, ¿y por qué la humanidad, hermanos, está afligida, está turbada a causa, por ejemplo, de esta pandemia? Porque esta pandemia, hermanos, se está llevando la vida de muchos. Y uno de los más grandes temores, los seres humanos tenemos muchos temores, pero el más grande temor que todo ser humano tiene es el temor a la muerte. Pues como se dice el dicho aún en el mundo, para todo hay solución, menos para la muerte. Cualquier problema que se te venga, te dicen, hay solución. Para lo único que no hay solución, y aún mi mamá, me acuerdo cuando éramos pequeños, nos decía, para lo único que no hay solución es para la muerte. Y es por eso que el ser humano le tiene tanto terror a la muerte. Por eso, hermanos, que cuando el ser humano esté enfermo, el hombre daría todo por su vida, por su salud. Y si hay que vender tu casa, pues si estás enfermo, tienes un cáncer o lo que sea, si tienes que vender tu casa, si tienes que vender, hermano, qué sé yo, tus joyas, lo que tengas, lo vas a hacer por tu salud. Porque es innato en el ser humano el querer vivir. Porque Dios nos ha creado para vivir. Ese fue el propósito de la creación. Por eso es innato en el ser humano luchar contra todo, contra lo que sea, para sobrevivir. Por eso que el mayor temor de los hombres es la muerte. Enfrentarse a la muerte. Independientemente si eres creyente o no creyente, ese es algo en el ser humano común y natural. Pero lo lindo, hermano, del Evangelio es que aún trasciende todo eso. El Evangelio, hermano querido, es un Evangelio que no es solamente para esta vida presente, sino, hermanos, que trasciende y va más allá, pues va más allá aún, porque Cristo vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día de entre los muertos. Y cuando Él resucitó entre los muertos, trajo a luz la vida, venció al pecado, venció al diablo y venció a la muerte. Y si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos con Él.
Aleluya, de manera que ni siquiera la muerte nos debe preocupar, ni siquiera la muerte nos debe, hermanos, nos debe entristecer, ni siquiera la muerte nos debe turbar, porque Cristo trajo, hermanos, la vida. Él vino a este mundo y sacó a luz la vida. Que todos los que en Él creen, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree no morirá. No morirá. Y los que están muertos resucitarán para nunca más morir. Hermano amado, no tengas temor, no tengas miedo. Por eso que Pablo decía, para mí, el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo. No sé no sé qué decidir. Si morir y estar con Cristo o quedarme para el beneficio de vosotros. Me encuentro entre la espada y la pared. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Porque al contrario, el morir es ganancia. Porque la muerte ha sido sorbida, es la muerte en victoria. Cristo derrotó aún a la muerte, al imperio de la muerte. Por eso, hermanos, qué lindo lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 15. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, liberar. Por eso nuestro libertador, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. O sea, no hay nada, hermanos, que nosotros podamos temer. Claro, nos va a venir el temor, nos va a venir pero en medio de todo eso, que la palabra del Señor venga a nuestro corazón y a nuestra mente y lo recordamos y venga a nuestra conciencia, esa palabra que dice, no tengáis temor, no temáis, no temáis. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. El Salmo 112, verso 7 dice, ellos no tienen miedo de malas noticias. No tienen miedo. Y aquí habla de los justos. Los justos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Gloria a Dios. El Salmo 91, usted lo conoce de memoria, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Yahvé, castillo mío, refugio mío, mi Elohim, mi Dios, en quien confiaré. En el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lance en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. ¿Significa que no vamos a pasar todas esas cosas? Claro que sí. Por eso el salmista David dice, aunque pasare por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pues tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23. Podemos pasar por valles terribles, y uno de esos valles es el valle de la sombra de la muerte. Pero aún si estemos pasando por ahí, no tengamos temor, porque tenemos la promesa del Señor, porque hemos creído en un Salvador, hemos creído aquel a quien Dios envió para salvarnos, para redimirnos, para darnos paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la enfermedad. Eso es por eso, hermanos, qué lindo la palabra y el saludo que los israelitas tenían y que los cristianos tenían al inicio. Shalom Aleichem, la paz sea contigo. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de los terremotos, en medio de la situación económica en que podamos estar viviendo, en medio del hambre, en medio de tantas cosas que podamos sufrir, aún en medio del amor, necesitamos paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener paz, podemos tener shalom. Y esa paz de Dios no depende de nuestras circunstancias. Podemos estar atravesando lo que podamos estar atravesando y en medio de todo eso tener paz. Porque tenemos promesa, porque como Pablo decía, hermano, a los Corintios en el capítulo 15, si nosotros esperamos en Cristo solamente para esta vida presente, somos los más dignos de lástima. Y él está hablando en el contexto de la resurrección. O sea, esto quiere decir que las promesas de Dios no solamente son para esta vida. Mayormente casi no está centrada en esta vida.
Está centrada en la vida por venir, que es cuando el reino de Dios se establezca, cuando Cristo vuelva a establecer su reino maravilloso, ese reino que ha prometido a todos aquellos que le aman. Si nosotros esperamos en Cristo solamente para esta vida y no para la vida venidera, para el siglo venidero, somos los más dignos de lástima. Pero Cristo resucitó entre los muertos, primicias entre los que durmieron fue hecho. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso no hay que tener miedo ni siquiera aún a la muerte. Esta debe ser una ganancia para nosotros. Entonces, hermanos amados, mire la promesa en la cual debe estar nuestro corazón. Cuando Jesús vino a este mundo, en su primera venida, Él traía el reino. ¿Y qué es el reino? Es el establecimiento del gobierno de Dios por medio de su Mesías en este mundo. Ese es el reino de Dios. Un reino de paz, un reino de justicia. Pero que ese reino, obviamente, su pueblo lo rechaza. Jesús por eso vuelve al cielo y está en espera de que llegue el momento establecido por el Padre en el cual vuelva nuevamente y establecer su reino glorioso en este planeta y dar esa herencia y la vida eterna, porque ya que va a ser un reino eterno, los que van a vivir en ese reino tienen que tener vida eterna, y dar esa vida y ese reino a todos aquellos que creyeron en Él y fueron fieles a Él. Apocalipsis, y vamos a terminar con esto, Apocalipsis 21:1 al 5 dice: la nueva Jerusalén, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. El mar es símbolo de caos, de confusión, de tragedia, de desorden. La nueva Jerusalén. También vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo desde donde está Dios. La ciudad estaba arreglada como una novia para su novio, lista para casarse. Y oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el hogar de Dios o el tabernáculo de Dios está con los seres humanos. Mire, Dios va a venir a vivir o a habitar en medio de los seres humanos. Y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire el verso 4. Él secará todas sus lágrimas. Y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Porque el mundo que existía, este mundo presente, este sistema que gobierna este mundo presente de pecado, de maldad, de injusticia, donde la creación misma está gimiendo, por eso que hay terremotos, maremotos, donde hay incendios, donde está el cambiamiento climático y todas las cosas que están sucediendo, las guerras, las pestes y todas las cosas que aún mayores vendrán, todo eso pasará. Él secará tus lágrimas, tus sufrimientos, todas las lágrimas que tú lloraste de repente, hermano, porque aún en este tiempo tal vez perdiste a un ser querido. En esta vida presente tal vez vistes partir a tus padres, a tus hijos. Pasaste momentos de enfermedad, de dolor, de sufrimiento y tantas otras cosas. Él secará todas tus lágrimas. Aquí vamos a llorar, seguramente. Pero en medio de todo podemos tener paz en esperanza a aquello que habrá de venir, que es lo que Cristo traerá. Y vivamos en esa esperanza, no en este siglo presente. Nuestra mente no esté en este siglo presente, sino en lo que va a venir de parte de Dios, en esa buena noticia que Él nos ha prometido. Y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo estoy haciendo nuevo todas las cosas. También dijo: escribe esto. Y escucha, hermano, porque estas palabras son verdaderas y confiables. Porque estas palabras no vienen de un hombre, estas palabras vienen de Dios. Conclusión. Lucas capítulo 12, verso 32. El Señor le dijo a sus discípulos, y el Señor nos dice a nosotros: no tengan miedo, ovejas mías. Ustedes son pocos, pero el Padre, en su bondad, ha decidido darles el reino. El Evangelio es el Evangelio del reino. Cristo predicó el Evangelio del reino. Juan el Bautista predicó el Evangelio del reino. Los discípulos predicaron el Evangelio del reino.
Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Por eso que no debemos tener temor. No tengas temor, no tengas miedo de lo que está pasando, ni de lo que vendrá, ni aún de la propia muerte, porque eres oveja del Señor y al Padre Eterno, en su gran bondad, te ha concedido darte un reino glorioso y un reino eterno donde no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, no habrá más dolor, y Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Que el Señor, hermanos, bendiga grandemente su palabra y que esta palabra pueda traer paz, esperanza a cada una de nuestras vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.